Hola amigos del canal Construir en tu casa, bienvenidos una vez más. Bueno, hoy traigo un video un poquito controversial, va a tener sus detractores, que bienvenidos sean, en la caja de comentarios se van a poder expresar. Les voy a dar mis sugerencias y mi punto de vista y mi manera de trabajar, que no es la de todos los albañiles, obviamente, va variando también en países, en costumbres y en saber trabajar, ya que el yeso, en este caso el tipo París, que se usa en las construcciones, es un material que hay que saberlo trabajar, requiere saber un oficio, es el oficio del yesero, que no tiene mucho que ver con el oficio de albañil. Son dos oficios diferentes, cada uno tiene su manera de trabajar con los materiales, que no quiere decir que el albañil no utilice este material. Se utiliza más de lo que uno puede llegar a pensar, y acá les voy a ir dejando algunos tips o algunas maneras de trabajar el yeso en albañilería. Bueno, desde mi experiencia laboral y desde lo que veo también en otro tipo de construcciones, lo primero que tenés que saber, como ya más o menos adelanté un poquito en la introducción, el yeso hay que saberlo trabajar, porque uno puede hacer muchos tipos de trabajo, como revocar paredes, cielos rasos, eh, tipos de mamposterías con Durlock, también se trabaja con el yeso. Así que eso es por una parte, y por otra parte está la albañilería, donde yo solamente utilizo el yeso cuando voy a hacer algún remiendo que necesito que fragúe rápido. Le agrego al material ya preparado, ya sea concreto o cal, 3x1 de concreto o 3x1 de cal. Le agrego yeso, eso va a acelerar el secado de una manera muy rápida y voy a poder hacer un remiendo muchísimo más rápido el fraguado que en una mezcla normal. También utilizo el yeso por ejemplo, para apuntalar una regla, para hacer un revoque. Se puede fijar con yeso puro, ¿sí? Y la regla va a quedar bien fijada en lugares donde no podemos utilizar grampas, en espacios reducidos sobre todo. Obviamente yo no uso yeso en exteriores, ya que el yeso es es un material muy absorbente a la humedad, así que yo no lo trabajo en exteriores, solamente en interiores. Y yo creo que básicamente es en las únicas maneras donde yo utilizo el yeso. Después, obviamente, uno puede hacer revoques de yeso. Yo lo recomiendo primero hacer una base con arena, cemento, eh, revocar, o con arena, cal y cemento revocar primero, y luego si se le da el planchado final de yeso, ahí ya tenés que llamar a un yesero, te va a dejar un trabajo súper prolijo y vas a poder pintar y te va a quedar algo perfecto. Que no quiere decir que con un revoque grueso y fino no lo quede, simplemente es otro tipo de terminación. Pero como les vuelvo a repetir, el oficio de yesero por un lado, el oficio de albañilería por el otro, el oficio de durlero por el otro, los tres van a utilizar este material del yeso, pero en diferente medida, en diferente calidad de terminación de obra. Yo tampoco utilizo el yeso como modo de revoque, por ejemplo, desde una mampostería que está el ladrillo pelado. Yo no revocaría nunca con yeso arriba por el tema de la transmisión de humedad, como ya les expliqué anteriormente, salvo que sea en una planta en un primer, segundo o tercer piso donde no hay registro de humedades. Ahí se puede recomendar,
si se quiere, revocar una pared entera, qué sé yo, una división, un cuarto, una habitación, no baños, porque ahí tenemos transmisión de humedad. Ahí puede ser que se haga un revoqueo. Lo mismo en un cielo raso, volvemos a lo mismo. Un cielo raso se puede revocar con yeso sobre la losa, pero yo no lo recomiendo porque al haber transmisión de humedad, la destrucción de ese material de yeso va a ser muchísimo más grave que en un revoque, si se quiere, salpicado con concreto y terminado con cal. Un cielo raso con un revoque grueso y fino. Así que espero no haberme enredado un poco con el tema, que les haya quedado claro para qué sirve el yeso en albañilería, que es el oficio mío. Y bueno, hasta acá el video, espero que les haya servido. Si les quedó alguna duda me dejan en la caja de comentarios y nos estamos viendo en próximos videos.